Vamos en este vídeo a estudiar algo que pertenece a la rama de las matemáticas a la que se le llama matemáticas financieras y es el cálculo del interés simple e interés compuesto. Cuando nosotros depositamos en una entidad financiera una cantidad de dinero o bien le pedimos a ese banco o a alguna empresa que se dedica a hacer préstamos una cantidad de dinero porque lo necesitamos por una cierta causa, ese dinero nosotros lo vamos a tener o nuestro proveedor lo tener depositado en esa entidad bancaria durante un cierto tiempo. Y al cabo de ese tiempo, pues recogeremos o tendremos que devolver una cantidad superior, dado que el dinero no se presta a cambio de nada, sino que se presta a cambio de unos ciertos intereses, que habréis escuchado la palabra interés habitualmente. Vamos a ver una situación en la que ingresé en el banco 5.000 euros durante un plazo de 5 años y a un rédito, tanto por ciento de interés, del 2,5% anual. Y quiero saber a cuánto ascenderá mi capital cuando lo retire del banco. Es decir, cuánto dinero me va a devolver a mí el banco de más, además de los 5.000 euros que tengo depositados, al cabo de ese tiempo. Si depositamos una cantidad de dinero en un banco, o bien, como digo, si el banco o la entidad financiera nos presta dinero a nosotros durante un cierto tiempo, cuando lo retiremos o al tener que devolverlo, vamos a tener una cantidad mayor que la inicial. Esa diferencia entre la cantidad que se deposita o que nos prestan inicialmente y la que tendremos que devolver o la que recogeremos al final es lo que se llama interés. En el caso del interés simple, el interés se calcula al cabo del tiempo durante el cual tengamos depositado el dinero, independientemente de cuánto tiempo sea. Los intereses siempre se calculan en base a la cantidad que se haya depositado inicialmente. A esa cantidad que se deposita, o bien que se le pide prestada al banco, la vamos a llamar capital y se denota por la letra mayúscula C. Al tanto por ciento de interés al que vamos a llamar rédito, se le simboliza por la letra R minúscula. Y al tiempo durante el cual vamos a mantener ese dinero o bien en el banco o bien en préstamo, si es el banco que nos lo deja a nosotros, lo vamos a denotar por T minúscula. De esta manera, el interés que ese dinero genera al cabo de ese tiempo T se calcula mediante la siguiente fórmula. Interés es igual al capital depositado multiplicado por el tanto por ciento de interés, multiplicado por el tiempo que vayamos a mantener ese capital depositado y dividido entre K por 100. Teniendo en cuenta que K va a valer 1 si el tiempo está en años, va a valer 12 si el tiempo está en meses y en el caso en el que el tiempo esté en días, pues valdrá 360. Igual os extraña lo de 360, pero es que los años comerciales, en las matemáticas financieras, los años comerciales se consideran de 360 días porque los meses comerciales se consideran de 30 días y 30 por 12 son 360. De esta manera, como veis, la fórmula tiene 4 variables: el interés, el capital, el rédito y el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que no siempre puede ser que nos manden calcular el interés, puede ser también que nos den los otros datos y tengamos que calcular el capital, o sea, el rédito lo que necesitemos calcular, o el tiempo. Simplemente se trata de, en esta fórmula, sustituir lo que conocemos por su valor y despejar lo que sea que nos pidan. Por terminar con el ejemplo con el que empezábamos, si depositamos 5.000 euros, ese será el capital, durante 5 años, ese será el tiempo, a un rédito del 2,5%, aquí tenemos, para calcular los intereses, solamente tenemos que multiplicar 5.000 por 2,5 por T y dividimos entre 100. ¿Por qué? Porque si recordáis la fórmula aquí abajo habíamos puesto también una K, pero como el tiempo está en años, esa K vale 1. ¿Cuánto nos da? 625. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando vaya a retirar mi dinero, además de los 5.000 euros que yo había depositado,
me van a dar 625 más. Por lo tanto, si lo que quiero saber es cuál es el capital final que voy a recoger, pues el capital final será de 5.625 euros. Esto en cuanto al interés simple. Sin embargo, lo más habitual es que las entidades financieras trabajen con interés compuesto. ¿En qué se diferencia el interés simple y el interés compuesto? Que en el interés compuesto, al cabo de cada periodo de amortización, sean meses, años, bueno, dependiendo de lo que hayamos pactado con el banco, se recalcula, o sea, se suma al capital inicial que teníamos esos intereses y los nuevos intereses ya no se calculan sobre lo que teníamos al principio, sino sobre esa cantidad modificada, o sea, sobre lo que teníamos al principio más los intereses generados durante el primer periodo de tiempo y así sucesivamente. La fórmula para calcular el interés compuesto es distinta, por lo tanto, lo primero, lo que vamos a calcular mediante esta fórmula ya es directamente el capital final, que sería la suma que antes hicimos de los 5.000 más los 625. Pues en el caso del interés compuesto, la fórmula ya calcularía ese capital final, la suma de lo que habíamos depositado más los intereses. C sería el capital inicial. Luego multiplicaríamos por 1 más R es el tanto por ciento de interés, K por 100, ahora vamos a ver lo que es K, y elevado a T por K. T es el tiempo en el que yo voy a tener depositado el dinero. Teniendo en cuenta que ese K va a valer 1 si los intereses se ingresan cada año, si el plazo de amortización es anual, pues va a valer 3 si se ingresan cuatrimestralmente, si el plazo de amortización es cuatrimestral, 2 si se ingresan semestralmente, no lo pone aquí, pero obviamente serían 4 si se ingresan trimestralmente, 12 si se ingresan cada mes y así sucesivamente. Veamos un ejemplo. Si queremos calcular el capital obtenido al depositar a interés compuesto 4.800 euros en un banco a un rendimiento del 3,5% anual durante 5 años, estos serían los datos, el capital, el rédito, el tiempo. Y como nos dice que es anual, pues K vale 1. Bien, el capital final, lo que yo voy a recoger al cabo de los años, de los 5 años, lo calcularía mediante esta fórmula. Entonces, si sustituimos el capital 4.800 más, multiplicamos 1 más el tipo de interés 3,5, como nos dice que el rendimiento es anual, aquí ponemos un 1 y aquí arriba lo mismo. Y nos sale 5.789 euros. Esto sería ya la suma del capital inicial más los intereses. Como veis, si nos pidieran los intereses, ahora tendríamos que restar, serían esos 700, no, perdón, sería la diferencia entre esto y 4.800, o sea, serían 989. Se trata simplemente entonces en cada caso de aplicar la fórmula correspondiente y tener muy claro qué es lo que queremos calcular en cada caso. Insisto en que observemos que en el caso de interés compuesto la fórmula ya devuelve la cantidad total, lo que teníamos más los intereses generados. Sin embargo, en el caso del interés simple, la fórmula lo que calcula es el interés. Si queremos saber cuánto dinero tenemos en total, tenemos que recordar sumar ese interés al capital que habíamos depositado inicialmente. Y bueno, pues nada, se trata de tener muy presentes las fórmulas, tenlas delante si no te las sabes o mientras no te las sepas y practica, pon cuidado. ¡Ánimo!